En esta oportunidad nos corresponde revisar el proceso económico. El proceso económico no es más que la interacción que tenemos con la unidad anterior cuando hablamos de la teoría de mercado. eh, y el proceso económico pues tiene que ver obviamente con la obtención de bienes de consumo y de servicios para satisfacer las necesidades de demandantes. El proceso económico pues obviamente es una condición sine qua non principalmente del productor, del oferente, el cual busca necesariamente o el cual mejor se propone generar o satisfacer las necesidades de los demandantes. El proceso económico es pues el conjunto de acciones que realiza el hombre con el fin de lograr distribuir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. Fijémonos que también aquí interactúan los recursos o los factores de producción, tierra, capital, trabajo y organización o creatividad. Es decir, que el demandante pues está solicitando bienes que está dispuesto a consumir, tiene la capacidad seguramente, y el productor pues fusiona, integra sus factores de producción para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. El proceso económico pues, requiere obviamente la producción de bienes y servicios. Para que te puedan producir bienes y servicios se requiere la inversión, eh, inversión de recursos, obviamente, acervo capital principalmente. El acervo capital, pues es obviamente todo eso que necesita el productor, las fábricas, las empresas para desarrollar o para producir bienes y servicios. Llámese todo lo que necesita su infraestructura, sus edificaciones, sus máquinas, sus tecnologías, su capital humano, obviamente, la publicidad, el mercadeo que hacen, todo con el único objetivo de circular o de movilizar los bienes y servicios para ser distribuidos o colocados para la redistribución. Bienes y servicios que a la postre van a ser consumidos, es decir, que van a satisfacer las necesidades. Si delimitamos o delineamos cada uno de esos elementos que mencionamos hace un momento, pues debemos mencionar que la circulación es el movimiento o movimiento en sentido circular. Aquí podemos integrar lo que denominamos el flujo circular de la economía, la integración o cómo se integran esos factores o esos actores más que actores económicos o agentes económicos, que ya en algún momento lo mencionábamos, las familias y las empresas. La circulación es el movimiento en sentido circular, reitero que en economía se interpreta como el movimiento de mercaderías, de valores, de dinero y de propiedad mediante el intercambio. Es digamos que la distribución de la riqueza o cómo la riqueza entra en circulación en el momento que busca el comprador y se retira de la circulación cuando llega al consumidor. Se atesora o se sustrae del mercado general, digamos que es cuando buscamos la generación de bienestar. Para el productor el bienestar es acumular riqueza, para el consumidor el bienestar es obtener bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. Dentro del proceso productivo, pues la distribución se aplica cuando llevamos los bienes y servicios a los centros de distribución para que sean consumidos por los demandantes. El consumo es pues tal la operación o el conjunto de operaciones por las cuales los diversos bienes o productos se aplican al fin de que están destinados, es decir, que se consumen, se fungen, se gastan. Mm, Cuando uno mira el proceso productivo desde el contexto capitalista, tiene que nuevamente emular el problema fundamental de la economía.
cuáles servicios voy a ofrecer, cómo se van a producir esos servicios o esos bienes, cuáles servicios y cuáles bienes, cómo se van a producir estos bienes, cómo se van a distribuir y cómo se van a consumir inclusive, porque en el proceso productivo el productor requiere consumir materias primas para transformarlas y convertirlas en bienes y servicios que a la postre entregará a las familias que las van a consumir, las van a gastar eh, a cambio de el pago de una renta que va a obtener el productor y a cambio del ingreso cuando ellos han transformado o han desarrollado el proceso económico. Aquí es importante emular también que el proceso económico no es más que o mejor, que el proceso económico está relacionado con la producción, con las etapas de la producción, con el ciclo de vida del producto y es todo eso que deben tener en cuenta las empresas para desarrollar, para producir los bienes y servicios, los costos de producción, la producción media, la producción total, los factores que debe utilizar, eh, las herramientas, eh, la disponibilidad y la capacidad de la planta, etcétera. Es decir, que el proceso productivo y el proceso económico van de la mano para la generación de bienestar también. Bueno, es más dentro de la estructura del proceso económico. También estaremos prestos a atender las inquietudes respecto a cómo interactúa el proceso económico con la teoría de mercado y obviamente con el funcionamiento de la economía misma en un país. Eh, espero estén bien y podamos discernir un poco más al respecto en otro escenario. Muchas gracias.